¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con la diputada provincial del Frente de Todos, Leila Chaer. El gobierno está desbordado por dos: los viejos problemas crónicos y los nuevos problemas que son cada vez más. Ocurre que frente a esto echan mano a la improvisación. Este es el punto. La improvisación se ha convertido en el último hallazgo que propone la política como acción de gobierno. Por citar algunos ejemplos que grafican estas improvisaciones, la lista, mire, es interminable. Fíjese lo que pasa con los docentes. A horas de haber anunciado este plan de no sé qué, volver a la realidad o la normalidad, aparentemente hay una nota firmada por los radicales y la oposición para que Morales suspenda el plan o el programa. Es decir, ensayan una vuelta a la normalidad sin evaluar el estado de las escuelas, sin evaluar la logística. Querían que los docentes le tomaran fiebre a los alumnos. Esto me lo dijo la señora, una dirigente gremial que vino ayer al programa, Giagante del CEDENS. Fíjese lo que ocurre con los médicos. Algunos han cobrado el suplemento extraordinario de 5.000 pesos, otros no. Y nadie sabe lo que dice el decreto presidencial. Por citar algunos ejemplos. En todos los protocolos para salir de la cuarentena, la lógica ha sido la imposición por sobre el consenso. ¿Cómo vas a avanzar sobre la gente que sabe lo que digamos, que tiene años en determinada actividad? En el plano social, fíjense, se han gastado millones y todavía están pagando 6,80 pesos el plato de comida para los chicos. Y uno le escucha a la ministra hablar y dice, no tengo plata. En el plano de la justicia, la vuelta a la normalidad de la justicia también ha sido traumática. Horas de cola de los abogados que siguen los expedientes y que tienen fecha de vencimiento, sin poder entrar a tribunales. Nadie se puso a pensar en la cuarentena cómo se hace para volver a la normalidad. Por eso hablo de improvisación. ¿Cómo puede ser? Vamos a los temas viejos. ¿Cómo puede ser que tengamos un aeropuerto de primer mundo y no hayan sido capaces de organizar un sistema de transporte que reciba a los pasajeros y los traslade a la capital, a Purmamarca, a donde sea? Todavía no hay un sistema como la gente que funcione, digamos, normalmente. Ni hablemos del tema del transporte interjurisdiccional, ni hablemos del escándalo de los camioneros en Pampa Blanca, que pusieron en peligro hasta el abastecimiento de la provincia. De manera que el costo de la improvisación es muy alto. Sin embargo, en política se cree que la cosa pública es gratis o es de todos sin ninguna responsabilidad. Vaya y fíjese si en una empresa privada pasan estas cosas. De manera que los radicales se enojan conmigo, porque les digo que no saben gobernar. Y a mí me parece que gobernar es otra cosa, es diseñar soluciones, es aportar ideas, responder con asombro frente a los problemas. Gobernar implica el diseño de las soluciones y su posterior ejecución y su seguimiento en el marco de un plan de instrumentación de las medidas. De manera que la improvisación es la acumulación de parches. Esto no es una gomería, es un gobierno. El parche genera caos, y es lo que estamos viendo, naturalmente. De manera que estamos frente a un cuadro complicado. El gobierno está, diría yo, colapsado por los problemas viejos, como le decía al principio, y por los problemas nuevos. Y ha sido el modus operandi en la provincia durante muchos años. De manera que la política del parche, para que usted me entienda claramente, derrama improvisación como forma de gobierno, creando escenarios caóticos. Este es el triste escenario
con el cual estamos conviviendo minuto a minuto. En un minuto vuelvo y hablamos con la diputada Chaer. Gracias, director, muy amable. La diputada Leila Chaer con nosotros. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo anda? ¿Bien? Están? Bien. Bueno, gracias bien, por bien. venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Al contrario. Bueno, ¿está preocupada por los episodios de violencia de género que se dan particularmente en dependencias del Estado? Por supuesto, sí. Creo que todo esto decanta diciembre del año pasado, enero del año pasado, cuando empiezan a ser públicas las denuncias de parte de trabajadoras del Estado y que fueron inclusive noticias nacional por la implicancia que tenían en funcionarios de primera línea. No es menor que un ministro, que un fiscal, ¿no? Que un juez o el presidente del Superior Tribunal de Justicia estén implicados en este tipo de hechos, y también marca lo que vos decías claramente en términos de del cómo se vive y cómo se gobierna, pero también cómo se entiende al Estado. Creo que el arte de gobernar es básicamente entender que nosotros los funcionarios, quienes hacemos militancia y política o estamos en lugares de decisión, tenemos la responsabilidad de resolverle los problemas a la gente, no de hacerle más complicada la vida a los y las jujeñas, ¿no? Y en este sentido creo que el Estado va teniendo en esa responsabilidad. Obviamente se mide la efectividad de esas responsabilidades a la hora, digamos, de los resultados. Si vos le podés resolver... Sí, gobernar es medir, ¿no? Sí, es resolver los problemas. Y ahí es donde, cuando en ese camino de resolver los problemas, no solamente los complicas, pero encima, sobre todo, violentas a los trabajadores y a las trabajadoras, estamos en una situación más complicada. Yo creo que esto tiene que ver con una cuestión cultural que el gobierno tiene que atenderla y que no debemos, digamos, como sociedad entender que no podemos permitir determinadas cosas, ¿no? Y sobre todo en ese conjunto de cosas que no tenemos que permitir más a la hora, digamos, de que nos gobiernen, de nuestros gobernantes, tiene que ver con la violencia laboral y la violencia de género. Repito, esto es una cuestión cultural, pero que además a esa cuestión cultural hay que atacarla con políticas públicas, con decisión y voluntad política. Recordemos que cuando el último, digamos, bueno, hubieron varios casos en estos últimos días, pero cuando el titular, digamos, de GEMSE, Carlos Heller, había tuiteado unas palabras, digamos, totalmente desafortunadas, ¿no? Agrediendo a un colectivo de mujeres, que claramente nadie puede poner en duda que las mujeres y el incremento del movimiento de mujeres en los últimos años ha marcado la agenda pública de los gobiernos de todos estos 5 años, ¿no? Con la temática, con nuestras demandas y con todo lo que nos falta, digamos, y que un funcionario agreda de esa manera por Twitter, bueno, automáticamente, según la línea oficialista, lo corrieron del cargo, ¿no? Digamos, creo que no fue por motus propios, sino fue por obviamente la repercusión que tuvo de parte de todo el colectivo y el rechazo de la parte de la sociedad, pero concretamente de una lucha del movimiento feminista. Entiendo. Ahora, creo que tienen que haber medidas urgentes, creo que tiene que tomar, no se puede mirar más al costado, creo que tiene que haber también un entendimiento de la situación, pero sobre todo una voluntad política de transformarse. Para transformar el Estado hay que transformarse primero uno. Si uno no se transforma y uno no mejora, y uno no, digamos, no mejora como funcionario y como ser humano, entendiendo lo que nos pasa, muy lejos vamos a estar de tener un Estado que contenga, ¿no? que contengan las demandas de la sociedad. El fin de semana también fue noticia y tuvo mucha repercusión esta ordenanza de declaración en Humahuaca de concejales que presentaron una declaración en repudio a la marcha Ni Una Menos, y pidiendo que se multe a las mujeres que marcharon para esclarecer el asesinato de Rocío, ¿no? Claro, uno piensa, en realidad el problema es la marcha, el problema es el reclamo y la marcha es una consecuencia a algo que está mal. Correcto. Y lo que estuvo mal fue el accionar del ayudante fiscal, que llegó tarde a Humahuaca, lo que estuvo mal fue el accionar de la policía, que estuvieron 4 horas para ingresar al domicilio. Entiendo. Creo que hay que poner el foco donde tiene que estar y no en las consecuencias
que los males accionales tienen, ¿no? Porque digamos, la marcha, las movilizaciones, nuestros reclamos de las mujeres y sobre todo el pedir que un funcionario no nos abuse, me parece que debería ser un escándalo en la sociedad, pero además no debería ser ni siquiera motivo de reclamo, ¿no? Digamos, estamos hablando de cuestiones básicas como que un funcionario no te acose. En ese escenario, ¿cómo ve usted a la señora Martínez en el Consejo de la Mujer? Bueno, nosotros también lo venimos diciendo, digamos, que desde que se creó el Consejo, lamentablemente, Alejandra Martínez ha decidido no tomar posición y postura ante estos casos, que son obviamente de su propia gestión y de su propio gobierno, pero que además desde el lugar donde ella está, ¿no? Ella está en un lugar que defiende los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI, y creo que debería ella ser la primera en denunciar y pedir que los funcionarios se corran de esos lugares cuando surgen denuncias tan complicadas, porque uno siempre tiene que pensar que si el funcionario de primera línea violenta, abusa o acosa, imagínense lo que significa para abajo. El director, el secretario, digamos, es una cadena porque se replica, porque se naturaliza además, y porque pensemos que si después de 4 años y medio o 5 años, recién hoy las trabajadoras se están animando a denunciar, significa que durante 4 años callaron y fueron violentadas. Entonces, que ser violentadas por el propio Estado, claro, eso es este el tema. Inadmisible. Ahora, diputada, le hago una pregunta, tiene la obligación de responder si no tiene el dato. ¿Usted sabe cuánto le cuesta el Consejo de la Mujer a los jujeños o no? Desde el punto de vista presupuestario. Yo lo que quiero saber, ¿cuánto le cuesta a la señora Martínez para no hacer nada a los jujeños? Mira, tiene rango ministerial. Recordemos que antes estaba la Secretaría de Paridad de Género, muy cuestionada también, y de repente la decisión de crear un consejo tuvo que ver con esto, con el cuestionamiento de la inacción de la Secretaría de Paridad de Género y la creación de un consejo. Un consejo tiene rango ministerial, ¿no? Claramente nos cuesta mucho, pero el problema, porque no es medirlo en términos monetarios, me parece que es qué está haciendo, es la exigencia de dar respuesta ante determinadas situaciones y sobre todo accionar. Efectivamente, los gremios vienen pidiendo, hace mucho tiempo, vienen pidiendo una ley contra la violencia laboral. Y dentro de esa ley de violencia laboral incluye el acoso laboral. ¿Qué está pasando? ¿Por qué también no hay apertura a esas instancias de debatir? Porque, ¿qué es lo que hizo el Consejo Provincial de la Mujer? Creó un protocolo. Ahora, un protocolo que no sirve, que además también fue cuestionado porque no lo pusieron en debate y en consenso con diferentes colectivos. Usted dice que no sirve. Y tenés que, vos imagínate, sos trabajadora, te violentaron y te acosaron y te acosó tu jefe y tenés que denunciar ¿a dónde? El protocolo habla de denunciar al superior. Y si es tu superior el que te acosa o te violenta, tenés que ir al Consejo Provincial de la Mujer y ahí van a evaluar si la denuncia es verdad. Lo mismo pasa con la Oficina Anticorrupción. 18 millones de pesos le cuesta a los jueces. Por eso la pregunta. Digo, instituciones que no sirven para nada. Y en un escenario de vacas flacas, la pregunta es lógica, digamos, ¿para qué sirve semejante estructura burocrática para no resolver absolutamente nada? Sí. ¿Se entiende, no? Ese es un tema pendiente. Digo que en algún momento, yo sé que tienen muchas cuestiones, pero en algún momento van a tener que discutir esto. Sí, los recursos del Estado. Por supuesto. Pero sí, nosotros creemos que el Estado tiene que... No creo yo que el Estado tenga que ser flaco en términos de los recursos, ¿no? Creo que el Estado tiene que dar respuestas y creo que los recursos que maneja el Estado son necesarios. Ahora, el tema es qué se hace, en este caso, en esta gestión. Vos hablabas al principio de el manejo de la improvisación permanente. Yo creo que la improvisación permanente del gobierno de Gerardo Morales es totalmente planificada, no es una improvisación. Igual que el gobierno de Macri, ellos tiran un tema, lo miden en la sociedad, a ver si es aceptado o no, y en todo caso, si no se lo acepta, si hay mucho negativa, vuelven atrás como si nada.
Pero eso es una decisión también política. Es una decisión política del gobierno de Gerardo Morales y del propio Gerardo Morales buscar constantemente enemigos públicos, enemigos del jujeño. El enemigo, el camionero, el enemigo es ahora el Estado Nacional porque no les gira los recursos, el enemigo fueron los extranjeros, fueron los bolivianos, constantemente el enemigo fue Milagro Sala durante 3 años, constantemente buscar el enemigo y en ese sentido también desligarse de la responsabilidad que tiene él. Él tiene que hacerse cargo, o esta gestión se tiene que empezar a hacer cargo de estos 4 años, que prometieron muchísimas cosas, que prometieron un modelo de provincia que hoy lejos está ese modelo de provincia, que además hoy los empleados públicos no tienen aumento de salario. El año pasado el aumento fue del 5% y estamos hablando de una provincia que está absolutamente endeudada y acorralada porque no sabe dónde sacar fondos y no hay respuestas ni a los empleados públicos ni a la sociedad en su conjunto. Por eso decía que el arte de gobernar es darle soluciones a la sociedad. Gracias por venir. Gracias a ustedes. Ha sido muy atento. La diputada Leila Chaer con nosotros. Chau, hasta mañana.